Ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, usted que conoció a Adolfo Suárez y vivió en España ese proceso de transición Sí. De la dictadura a la democracia, y ahora piense un poco en el proceso de transición que vive el mundo en general, Sí. de la democracia Algo que no sabemos a algo todavía que qué no es. sabemos hacia dónde vamos, Hacia dónde vamos. o más democracia, porque lo que hay que hacer es más democracia. Sí, y pero, mejor democracia. es Pero decir, la llegada, por ejemplo... La pregunta que le quiero hacer, permite la pregunta. Usted conoció a Adolfo Suárez. Él era un hombre que, si bien venía Es que no podías venir de otra cosa del régimen. Es decir, del régimen, era un hombre con bastante independencia Sí. del régimen. ¿Es así? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Suárez fue director de Radio Televisión Española. Fue miembro de, es más, fue miembro de la Falange. Tienen fotos con su camisa azul y su bordado rojo. Pero al final, ¿sabes? La época marca al hombre. ¿Sabes? Era un momento en el cual tú necesitabas a alguien joven, alguien que entendiese lo que estaba pasando y sobre todo que la transición española tuvo grandes patrocinadores. François Mitterrand, a Olof Palme, a Henry Kissinger, que pues también ahora se le ha ponderado mucho. Un hombre que logró incluso que el rey hablara... El canciller alemán. También Willy Brandt. El liberal. Es decir, todo el mundo estaba apostando a que España tuviera una transición y que se incorporara a la Unión Europea o la Comunidad Económica Europea de esos entonces, que entrara en la OTAN. Es decir, todo eso estaba jugando a favor de España y de esa transición y que tiene un hombre providencial en ese momento. ¿Por qué le pregunto esto? Porque nosotros estamos viendo en nuestra América la creencia de que el autoritarismo es la forma en la que podemos resolver nuestros problemas. Y en realidad podrá resolverse algunos de los problemas, pero el meollo de los problemas requiere de un mínimo de consenso social. Que es lo que no hay. Por ejemplo, le muestro que en Chile, por ejemplo en México, que ahora entra en elecciones, ¿eh? Bueno, Con los Obrador, más de 300 periodistas que cubren las mañaneras del señor presidente, sus contactos, sus celulares, sus fotos, fueron puestas en la red en un momento en que en uno de los países en donde más matan periodistas es México, poniendo en peligro a los periodistas y además diciendo quiénes son los contactos. Oiga, un periodista cuánta cantidad de contactos tenga de gobierno y oposición. Claro. Entonces, le hablo de esto porque, fíjese, estimados radioescuchas de la televisión y radioescuchas de nuestra cada uno continente, fíjese los problemas que nos enfrentamos. Voy a hablarle de 4 o 5 reformas. Nosotros, sin duda alguna, tenemos que enfrentar el problema de la reforma a la educación. Y todo el mundo, cuando piensa en la reforma de la educación, la primera cosa que se le viene encima, para no echarse a los profesores y maestros encima, es que hay que aumentar el salario. Sí. Eso es la primera cosa que se nos viene encima. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque nosotros tenemos uno de los mejores salarios de América Latina. Y El mejor. Sí, el mejor. No uno de los mejores, el mejor. El mejor. Y tenemos uno de los peores resultados. Exacto. Para que estemos en educación. Entonces, nuestros muchachos que salen al mercado no son muchachos preparados para lo que ese mercado necesita. Ni en la educación secundaria, ni en la educación universitaria. Entonces tenemos que hacer una reflexión de qué es lo que estamos. Y entonces tenemos muchos estudios sobre planes, pero no estamos mirando qué es lo que estamos haciendo. Esto que le acabo de plantear y que planteaba Schleicher, el alemán que creó la prueba PISA. ¿Qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal? Es la primera cosa que uno tiene que saber. Pero para hacer un cambio en la educación se necesita un determinado nivel de consenso, Fernando. Eso no lo hace ninguna fracción en este país. Sola, no lo hace. Para resolver el problema del programa de invalidez, vejez y muerto, ahí está el tirano de Nicaragua que lo intentó hacer y hubo 204 muertos y no lo hizo. 300 muertos y lo que quedó fue atrapado. Una inestabilidad que más nunca. Que nunca más se pudo resolver. ¿Por qué?
porque eliminó los consensos, o sea, la necesidad de tener el conocimiento de quien yo considero mi adversario. Porque en el mundo moderno puede que mi adversario... Pero es que hay algo que también, José, y que nosotros hemos pasado de ser adversarios a ser enemigos. Es decir, el que está de mi lado es un vendepatria, es un enemigo, hay que caerle la ley, tienen que condenarlo, tienen que irlo a juicio, no se le presume su inocencia, es decir, hay que acabarlo. Lo irrespetamos. Bueno, y esa es la patria que nosotros estamos cosechando, lo que tenemos más de 10 años está sembrando. Claro, entonces ese ambiente, por ejemplo, yo tengo que reformar la concepción que tengo del Canal de Panamá. Sí. Nosotros dimos por hecho de que el canal era eterno y de que todo lo que está ahí está bien. Bueno, ahora tenemos que repensar el Canal de Panamá. ¿Cómo lo vamos a mantener vivo? Porque esa es la arteria más importante de la economía panameña. Pero nosotros no queremos pensar en eso. No. Cuando pensamos en el Canal de Panamá, ¿qué pensamos todos? Todo está bien ahí. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque la gasolina fundamental del canal es el agua. El agua. Y eso no lo hemos resuelto. Y para resolverlo, necesitamos un nivel de consenso porque tenemos que resolver dos variantes de ese problema de agua. El agua del canal y el agua de consumo. Y con la crispación que nosotros logramos en noviembre, va a ser muy difícil. Es decir, nosotros rompimos cualquier tipo de puente para poder comunicarnos. Y para poder hacer estas dos cosas, tenemos que entender claramente qué es el cambio climático. De verdad. No lo que las cosas que nos cuentan, nos responden en algunas organizaciones, así como le planteó Fernando, lo que pasó con el gas y el petróleo ruso, en la que se montó una campaña. Sí, ¿quién está detrás de todo lo que se hizo en noviembre? Entonces, ¿cómo nosotros montamos una campaña de desinformación sobre un hecho que requiere la mayor seriedad científica? Porque está ocurriendo. El cambio climático está ocurriendo. Pero debemos saber por qué ocurre y dónde está ocurriendo y cómo eso nos afecta, cómo eso afecta a la distribución del agua en las cuencas hidrográficas, para tomar decisiones correctas. Pero todas esas cosas hay que hacerlas, lo que conspira contra ellas es lo que se ha generado, lo que Fernando hablaba, lo que hemos generado en la nación panameña. La falta de educación para entender la solución de los problemas. Entonces, el que más grita, el que más insulta, el que más se atreve a cerrar calle, el que más fuerza demuestra física y menos capacidad intelectual, porque este no es un problema sencillo. Pero la República de Panamá tiene experiencia, pero esa experiencia ha sido echada de lado. Sí. Entonces, nuestro talento, el talento de por sí, es flojo. Si yo soy un hombre de talento, ¿yo por qué me tengo que estar enfrentando con un tipo que no entiende ni siquiera lo que estamos discutiendo? Sí, en el plano de las redes sociales, de la cantidad de cosas tontas que se hacen ahí. Si yo entro en ese plano, estoy derrotado porque los que están en ese plano son expertos. Me ganan por goleadas. Claro. Ya ganaron. Antes de entrar ya yo estoy derrotado. Entonces tenemos que abrir espacios serios, al debate serio. Porque en este país no estamos debatiendo. Está prohibido. O sea, ¿qué cosas queremos introducir al debate? Los problemas minoritarios que se deben resolver por decisión de las mayorías. Por ejemplo, el derecho de los homosexuales es un derecho que las mayorías tienen que reconocer. Punto. Pero entrar a discutir temas de esa naturaleza en medio del entramado que tenemos social, corremos el peligro de estar atrapados entonces en la radicalización o en la ideologización. No hay nada peor, créame, que la ideologización para manejar los problemas concretos. Entonces un paso en esto es cómo construir un determinado nivel de unidad. Fíjese que no le hablo, Fernando, de unanimidad. Sí. No, la unanimidad no existe. El consenso. Un determinado nivel de unidad que nos permita un consenso. Que logramos, por ejemplo, cuando los liberales hicieron la reforma educativa.
cuando crearon la normal, la profesional, los institutos de agricultura, el Instituto de Artes Mecánicas, y cómo fortalecieron los primeros ciclos y los segundos ciclos y trajeron personal de afuera para fortalecer la educación. La educación que hoy languidece cuando usted mira el Instituto Nacional. Sí. ¿Ah? O cuando usted añora la normal de Santiago, en donde había rectora cachivora. ¿Ah? Entonces, uno mira esto y se pone a pensar, ¿cómo nosotros logramos empujar a nuestros educadores, a los nuestros, aquí, cuando su nivel de conocimiento con respecto a esto está sesgado por la lucha economicista y por el eslogan de que aquí a lo que hay que liquidar es a la patronal? Y entonces arremetemos contra los que saben crear empleo y arremetemos con las empresas grandes sobre la base de una teoría de que estamos salvando la patria, Sí. del desastre que significa el daño ecológico de cosas que no han pasado, pero que ellos presumen que van a pasar. Bueno, la falla de la Corte, que es el culmen de la responsabilidad, pues diciendo cosas que no van a pasar y que el propio sistema tenía cómo hacer que no pasasen. Entonces nosotros estamos mirando en un mundo que se actualiza en términos tecnológicos a unas velocidades impresionantes. Estamos hablando del futuro con ideas del pasado, sin entender los nuevos mecanismos que la inteligencia artificial ha creado para que nuestros muchachos sean mejores profesionales que fuimos nosotros. El problema que estamos teniendo es que nuestros niños están teniendo más información que capacidad para entenderla, para procesarla. Recuerde que la información no tiene ningún valor si yo no tengo la capacidad de ponerla en el contexto histórico y procesarla a la luz del desarrollo tecnológico y científico del momento en que estamos desarrollando y perpetuando hacia el futuro. Por eso tenemos una alta cantidad de muchachos que no encuentran trabajo, porque estamos creando, no nos damos cuenta que la generación de empleo está en otro lado, está en los grandes emprendedores jóvenes, pero queremos que ellos sean empleados del gobierno. No, nosotros lo que necesitamos es que ellos sean empleados de ellos mismos, que generen empleo. Para hacerlo necesitamos poner al día, ¿no así?, la legislación correspondiente que nos permita a nosotros procesar lo que está viniendo en el mundo con mayor libertad, mayor capacidad. Lo que nosotros queremos al final del día es que nuestros muchachos tengan más y mejores ingresos, más y mejores perspectivas. Y para poder hacer eso, nosotros no podemos hacer eso con el tipo de educación que tenemos, Fernando. No. Ni el tipo de universidades que tenemos, ni públicas ni privadas. Sí. ¿No? Y hacer que las universidades, fíjese, el costo por estudiante en el Instituto Tecnológico, en La UTP. la UTP, creo que es de $23, me pueden corregir los estudiantes. 27. Por ahí. El costo de la matrícula y la mensual de las parvularios y de los maternales. los maternales y los primarios privados es más alto que el universitario. ¿Usted puede creer eso? Entonces, claro, son limitados los que pueden ir a los primarios. Entonces nosotros tenemos un montón de niños con gran capacidad, cuyos padres no tienen los ingresos para mandarlos a ningún lado. Entonces, ¿qué hacen esos niños? Pasa el tiempo y entonces, ¿en qué han quedado trampados? En una tablet. En un celular con acceso limitado de información que no procesan. Entonces, ¿de qué están hablando? Están hablando de cosas, de conversaciones pendejas. De fulanito, de los regueros, de los reggaetones, los no sé qué, fulanito, sutanito, que este está más bueno, que este está más malo, en fin. Pero no están hablando. Y nuestros maestros y profesores están en el salón de clase, nuestros aquí de Panamá, enseñando a los niños que están pensando en que cuán rápido van a salir para ir a su casa a mirar lo que les interesa. Porque la clase no le interesa. Ni tampoco le interesa a los maestros y profesores. Observe
en las calificaciones internacionales o en el trabajo internacional, ¿qué es lo que uno quiere de un muchacho de contabilidad? Por ejemplo, que sepa contabilidad, que sepa proyectar, que hable inglés, ¿m? Y que sepa estadística. Eso nosotros no lo estamos, nosotros le estamos enseñando a nuestros niños que las matemáticas son para genios. No, la matemática es un lenguaje que nos permite a nosotros comprender, muchachos, la pandemia, el cambio climático, nos permite entender las proyecciones. No es necesario saberse de memoria las fórmulas, están ahí. Lo que hay que saber es interpretar los resultados que nos producen. Nosotros somos más inteligentes que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial calcula más rápido, pero la creamos nosotros. Ese es el tema central, porque la democracia, Fernando, como sistema, está siendo atacada desde múltiples puntos, desde los maduros hasta los que se dicen demócratas, al promover esquemas ineficientes de gobierno. Sí. Entonces necesitamos el mayor consenso posible, con la mayor diversidad en ese consenso, que nos permita entender el camino.